Uno. Muchas veces nos preguntamos, especialmente aquellos que de repente tenemos, eh, digamos, la misión, la función de enseñar. Y de repente decimos cosas que uno dice, ¿para qué decir estas cosas? ¿Vale ¿Perdón? la pena? ¿No vale la Huesito. pena? Lo mismo, pienso, no se me ocurre, que el mismo concepto podemos utilizar. Le decimos ven a un Yehudi, vení a hacer una mitzvah, vení, poné una mezuzá, vení, poné un tefilim, decí una brajá, comé algo kasher. ¿Sirve, no sirve? ¿Le llega, no le llega? Se puso tefilim hoy porque pasó por el negocio y lo enganché. Y, y por ahí van a saber cuándo de vuelta va a volver a poner. O por ahí está bien que lo haga. Vamos a ver lo que dice la Yom Yom de hoy. El Mittler Rebbe contestó a la pregunta de Reviller Paricher. Reviller Paricher fue un Hasid que, digamos, se acercó a Chabad, digamos, con el Alter Rebbe, aunque no llegó a conocerlo en forma directa. Y después con el Mittler Rebbe, con el Tzemach Tzedek, un Hasid tan grande y tan profundo que él mismo iba de pueblo en pueblo a enseñar el Hasidut. Y él mismo escribió el Mamarim, que después están escritos en un Sefer de Mamarim de él. Imagínense lo que era esta persona. Y él tenía esta pregunta. Le preguntó al Mita Rebbe acerca si debía repasar Hasidut también en las aldeas cuyos habitantes carecían de entendimiento alguno del Hasidut. O sea, ¿qué sentido tenía? Él pensó. Entonces el Mita Rebbe le contestó así. Los temas de Hasidut los escucha el alma, la Neshama. Está escrito en Shira Shirim. Fluyen del Lebanón. Lebanón se puede se puede dividir en dos palabras. Lev y Nun. La sabiduría, Jochma, y el entendimiento, Binah del alma. Como va a aplicar ahora. Y cuando el alma escucha, fluye un torrente de gotas en la radiación del alma que dota de vida al cuerpo, porque el Lev es el corazón y Nun son los 50 portones del entendimiento que tiene que ver con el corazón y con la cabeza, con el raciocinio. Y esto le dice el Mittler Rebbe, esto el alma lo entiende. De hecho, se fortalece los dos caminos que tenemos para servir a Hashem. Hace el bien de los 248 preceptos positivos y el apártate del mal de los 365 preceptos negativos. O sea que uno no sabe, a veces una palabra que uno dice en el momento justo y uno a veces ni sabe por qué lo dijo, uno dice, ¿qué le estoy hablando a este? Si este es un ignorante, o este es como decían antes, un apicoides, este es un renegado, a este no le interesa nada. ¿Qué me tengo que meter? Uno piensa, me tengo que meter con esta persona que por ahí se va a terminar burlando de mí o se va a quedar así como con cara de, como dicen, de cuatro de copa, dicen. ¿Qué significa cara de cuatro de copa? Significa que no entiende nada. No es así. La Neshama entiende. Bueno, y ya que estamos hablando del corazón, ¿cómo podemos lograr entrar al corazón de la persona? Entrar al corazón de un chico. ¿Cuál es el camino que nos lleva hacia ese chico o hacia esa persona que muchas veces no encontramos, no
no encontramos los caminos, encontramos solamente barreras para poder, que nos impiden acercarnos a esa persona. Y sobre eso vamos a ver un detalle tan interesante de la parashá de la semana, que en cierta forma lo hemos hablado otras veces, pero ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca, digamos, otra enseñanza que tiene. Y por ahí el público se renueva y por ahí ustedes todavía no lo escucharon, pero algo muy interesante. ¿Cómo, con qué elementos se construyó el Mishkan? Entonces dice que Moshe le pidió a la gente, traigan, había que traer oro, plata, cobre, maderas, distintos tipos de hilados, eh, espejos, había un montón había 15 o 17 elementos, o 13 o 15 elementos que había que traer. Entonces Moshe que dijo, traigan, dentro de la gente que tenía que traer, estaban por supuesto también los dirigentes, los jefes de las tribus, como los llama la Torá, los Nesiim. Entonces, ¿qué dijeron los Nesiim? Los Nesiim dijeron, pensaron, a ver, así trae Rashi este Midrash, y dice, nosotros, ¿sabe qué? No vamos a traer nada. No porque nos queremos hacer los vivos, no porque queremos zafar, entre comillas, de traer, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a esperar que la gente traiga, y una vez que la gente traiga, nosotros vamos a completar lo que falta. Pero ¿qué fue lo que pasó? La gente trajo tanto, pero tanto, uno puede leer el texto y se va a dar cuenta, la gente trajo tanto que Moshe les tuvo que decir, más pic, suficiente, no traigan más. Como siempre decimos, habrá sido la única vez en la historia que pasó algo así. Pero la verdad que no es así, porque hoy en día vemos que pasa también así y realmente la gente es generosa y altruista y muy buena. Entonces los Nesiim, los tipos se quedaron mal, dijeron, ¿y ahora qué pasa con nosotros? Entonces trajeron unas piedras preciosas para el Hoshen y para el Ephod, para el delantal y para el pectoral, que eran de las vestimentas que usaba el Cohen Gadol. Y acá viene la pregunta. Dice y los sabios, o mejor dicho, la Torá misma, empecemos por la Torá cuando escribe la palabra Nesiim, la escribe sin Yud. Explican los sabios por qué no está la Yud, que es la letra chiquita, no está la Yud, porque ellos es como que fueron perezosos en traer los regalos o las necesidades del Mishkan. Pero si uno se pone a pensar, el pensamiento, si uno vamos a razonar o a reflexionar sobre este tema, el pensamiento de ellos no fue malo. Ellos dijeron, nosotros vamos a completar lo que falta. O sea, al contrario, ellos estaban dispuestos a darlo todo si es que los otros Yehudim no traían. Bueno, los otros, como se dice en criollo, le pusieron la tapa. Trajeron más de lo que hacía falta. Pero si no hubiesen traído, ellos, ellos no es que estaban convencidos, bueno, lo vamos a hacer, no, lo iban, no había duda que lo iban a hacer. Y por el otro lado, lo que ellos trajeron, no es que trajeron algo, vamos a traer vamos al chino de la vuelta sin despreciar a la mercadería que tiene el chino, pero vamos a traer algo así como para no venir con la mano vacía. No, ellos fueron y trajeron piedras preciosas que por ahí, o no que por ahí, que seguramente estas piedras preciosas eran mucho más costosas y valiosas que muchas de las cosas que trajeron los otros Yehudim. Entonces, ¿por qué la Torá nos está mandando y diciendo acá hay un mensaje
que no es tan positivo. Está bien, los muchachos, los jefes trajeron, los dirigentes trajeron, pero trajeron al final, y de hecho dice que cuando fue el Hanukkah Mizbeach, cuando fue la inauguración del altar, que eso fue en Rosh Hodesh Nisan, y eso lo vamos a ver en Parshat Naso, en la Parsha que leemos después de Shavuot, vamos a ver que los Nesiim, estos jefes, fueron los primeros que trajeron. Porque dijeron, ah, no, la otra vez nos quedamos con las ganas y ahora vamos a ser los primeros que traemos. Pero tenemos que entender por qué la Torá no voy a decir los desprecia, pero es como un toque de atención de que hubo algo que no estuvo bien. Eh, por un lado vemos que tenían un sentimiento maravilloso, pero por otro lado a ellos le sacaron la yute, entonces algo tiene que decir, tiene que querer decir esto. Para entender esto vamos a ver algo que pasó con el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Itzhak, el suegro de nuestro Rebbe. El Rebbe que es llamado el Bala Mesirut Nefesh, que se sacrificó de tal forma por los Yehudim en Rusia y alrededores, que fue a la cárcel, que fue castigado, que se salvó de las cenizas de la guerra y llegó destrozado físicamente a los Estados Unidos en el año 40. Y él comenzó a transformar todo lo que es Estados Unidos y todo el mundo. Por supuesto, pues continuó la labor nuestro Rebe. Cuenta que el Rebe, cuando estaba una vez en Varshe, en Varsovia, o sea, después que salió de Rusia, fue a Letonia, estuvo en Riga, y después se instaló en Varsovia, más especialmente, específicamente estuvo en un pueblo, una ciudad que se llama Otobotsk. Y ahí estaba la yeshiva, eran las afueras de Varsovia, y ahí él vivía. Me contó gente que estuvo ahí, que fue a conocer el lugar, parece que está todavía la casa donde estaba el Rebbe y la yeshiva. Me contaron que, como decir que vivía en Morón, en Castelar, para entender la distancia entre Varsovia y Otwock. Cuenta que una vez entró a lo del Rebbe anterior un Hasid de otra comunidad, de la comunidad de Amshe. La comunidad de Amshe es unos Hasidim muy conocidos, Amshemer Hasidim, y el Rebbe le dijo, contame algo que escuchaste de tu Rebbe. El Hasid este tenía vergüenza y dice, no, ¿cómo voy a contar algo? ¿Cómo voy a contar algo delante del Rebbe? No, no escuché. Bueno, al final el Rebbe anterior le insistió tanto que el Hasid le empezó a decir que escuchó del Rebbe justamente esta pregunta que acabamos de decir. ¿Qué pasaba acá con los Nesiim, con los jefes de las tribus? ¿Qué es lo que estaba faltando? Y obviamente que esa va a ser la enseñanza para todos nosotros, que eso es lo más importante. Entonces tenemos que entender que acá la Torá a los jefes de las tribus los llama Nesiim. Nesiim, Nasi era el jefe del Sanedrín. Y Nasi es un líder. ¿Y qué tiene que ser el líder? ¿Cuál es la misión del líder? El líder tiene que conducir, tiene que guiar al pueblo, a la comunidad. El líder tiene que conectarse interiormente, profundamente con los miembros de su comunidad, con sus hasidim. Él tiene que percibir, sentir a cada uno lo que cada uno tiene y saber quién es cada uno. Vieron, un buen maestro, un buen moré,
si por ejemplo conoce a sus alumnos, él va a saber cuál es la verdadera nota, va a saber quién es su alumno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede esperar de cada alumno? Porque realmente se involucra y lo entiende. Entonces, realmente un moré, un buen moré, una buena morá, un profesor, un buen rabino, tiene que saber qué puede esperar de cada uno de sus alumnos. Tal vez de un alumno sabe que le va a dar poquito, pero eso poquito es mucho más que lo mucho que le va a dar otro alumno. Y cuánto más aún un nazi, un jefe comunitario, un rebe, un nazi, jefe de tribu, tiene que conocer a los miembros de su tribu. ¿Y cuál fue el problema acá con los Neziim? Los Neziim no creyeron que los Yehudim van a traer tanto oro, plata, cobre, tantos elementos, hasta tal punto que se les va a tener que decir, paren, no traigan más. Al contrario, si nos podemos pensar, ellos pensaron, bueno, solamente van a faltar cosas, eso después lo ponemos nosotros. Pero ellos no creyeron o no los conocían, o no creyeron en ellos que ellos sí van a lograr el objetivo. Si ellos hubiesen creído en los miembros de su tribu, seguro que ellos hubiesen traído de entrada y junto con ellos. Por eso es que le sacó la yud. La yud, ¿qué es? La yud es un puntito, la letra más chiquita. La yud es, como se dice en Yiddish, el pinteleit, el puntito judío que todos tenemos adentro. Y eso es lo que les estaba faltando a ellos. Ellos no supieron valorar al resto del pueblo. Y después hay algo más. Y de acá viene la palabra nací. Como tuvimos el Shabbat pasado, tuvimos la parsha Kitizá. Kitizá quiere decir cuando cuentes, enumeres uno, dos, etcétera, y cuenta cómo se tiene que contar. Que no podemos contar uno, dos, tres, cuatro, sino cada uno ponía una monedita, sino lo que, pues, sino dice Kitizá, cuando eleves, cuando levantes a la comunidad. O sea, al contar a cada uno y uno, entonces ahí de esa forma uno lo está elevando. Se me ocurre un ejemplo que seguro, por lo menos los que estamos acá en este shiur, lo hemos pasado, especialmente los varones, cuando éramos chicos y jugábamos al fútbol, y entonces que ya hacíamos un picado, entonces había dos que elegían, entonces iban eligiendo y al final quedaban tres o cuatro que nadie los quería, o que eran los últimos, o era el gordito que lo mandaban al arco. ¿Está bien? No elevaban al que jugaba, al que no sabía jugar bien. Bueno, a vos andate al arco, vos jugás la defensa, qué sé yo, le daban el puesto menos importante. Los Nesiim, justamente por eso se llaman Nesiim, la misión del Nací es elevar, levantar al otro, entenderlo, conocerlo, sacarle el jugo de lo que el otro puede dar. Y una vez que le sacamos el jugo, lo levantamos. No hay un Yehudi que no tenga lo que dar. Y justamente, o sea, y de esa forma uno puede resolver los problemas del otro. Ayudar, mejor dicho, más que resolver, porque resolver es lo más fácil. Vení, te lo resuelvo el problema con plata o te consigo algo, lo que necesitas, etcétera. No ese es el punto. El punto es ayudarlo a que él resuelva el problema. Entonces, de esa forma lo estamos elevando. Y eso es lo que dice en la Parshat, dice hace tres Parshiot atrás, pero que tiene que ver con la construcción del templo, como dice, de Azul y Migdash Betoham, van a ser para mí un santuario y yo voy a morar dentro de esto, de ellos. ¿Por qué? Porque el santuario, la morada, tiene que estar dentro de cada uno y uno.
Y esto es lo que se le estaba diciendo a los Nesiim, a los jefes. ¿Por qué no sacudieron al pueblo? ¿Por qué no entendieron cómo hay que sacudir y elevar al pueblo? Ustedes mismos no se sacudieron. A ustedes les está faltando energía, les está faltando algo. Hay un rebe, había un rebe de Sochochov que se llamaba Rabbi Shmuel Borenstein. Él escribió un sefer que se llama el Shem Mishmuel, y este rebe era un nieto del rebe de Kotz. De Kotz salieron, por ejemplo, la dinastía de los rebes de Gur. Bueno, los que conocen, los que estuvieron en Israel o en Estados Unidos solamente los conocen. Y justamente le explica esto. ¿Por qué se los llamaban Nesiim? Porque ellos elevaban al pueblo. Los tenían que levantar, esa era la misión de ellos. Y eso es lo que vemos hoy en día también. Que muchas personas que, fíjense, pasó algo en estos últimos, no sé, 4 meses, del 7 de octubre, estuve en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses va a ser mañana. Desde estos 5 meses pasó, pasó algo sorprendente en todo el mundo judío. Gente que estaba alejada del judaísmo, pero alejada del judaísmo hasta tal punto de estar fría en todo lo que es judaísmo. Nos encontramos con un montón de gente que de repente empezó a participar de actividades judaicas. Empezó a venir al templo, empezó a venir a un shiur, empezó a venir, y no solamente eso, sino que ellos que estaban tan alejados trajeron a otros, y son los que quieren más y más y más. Entonces, o sea, que ellos están levantando a los demás, cada uno tiene que ser un nazi para levantar a los demás. Ahora, ¿qué pasa? O sea, cada uno tiene un shlihut. El shlihut, el mandato que cada uno tiene dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de sus amistades, dentro de su comunidad, dentro de su trabajo. Justamente el otro día, es interesante, no se me ocurre ahora, estaba mi nieta mayor acá en casa, vino a pasar Shabbat, estamos hablando de una morá que ella tuvo, que era conocida como una morá, una profesora, mejor dicho, más que morá, una profesora del seminario, que era conocida como muy buena morá, con muchos conocimientos, didáctica, etcétera. Pero ella dice, ¿qué? ¿Ella era buena? Claro, conocimientos tenía. Pero ¿qué hacía ella? Dice, mi nieta dice, no, esta era la peor mora que había. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, hacían una prueba y si la prueba no estaba como la mora quería, entonces, ¿qué hacía? Como se hacía en otras épocas, agarraba una virome o un marcador y se la tachaba toda, le ponía una cruz, está todo mal. ¿Cómo está todo mal? ¿No hay nada bueno? Si uno a un chico, si uno quiere enseñarle, tiene que levantarlo y tiene que mostrarle, mirá, digamos, uno le dio 10 preguntas y contestó 9 mal, entonces uno tiene que acercarse al chico, no ponerle el 2 o el 3 o el uno, sino tiene que acercarse y decirle, mira, vos contestaste esta pregunta, la contestaste bien. Vas a tener que esforzarse, yo te voy a ayudar para que en la próxima, en vez de contestar una pregunta bien, contestes 5 bien. Y después vas a contestar las 10 bien. Pero por eso cada uno tiene que mirar al otro con los anteojos del otro. A veces uno en sus propios anteojos tiene, a veces el anteojo está lente, está manchado, y uno ve una cosa que no es la que tiene que ver. Ve diferente, ve torcido, ve nublado. Entonces hay que saber lavarse bien los, los, los lentes, limpiarlos bien,
para poder mirar en el otro lo que el otro es y las cualidades que el otro tiene para ayudarlo, para levantarlo. No para mostrarle, mira, yo sé más que vos. El otro solo se va a dar cuenta si uno sabe más que el otro y nos va a respetar. Pero si nosotros nos acercamos y lo ayudamos, bueno, de esta manera realmente lo levantamos. Y esta es la forma como el Rebbe veía a cada Yehudí. El Rebbe creía en cada Yehudí. Por eso todas las campañas del Rebbe. Contaba el rabino Slavatitsky, de Bélgica, cuenta que él nació en Israel. Entonces, después de la guerra de los 6 días, cuando dice que una vez fue al Kotel, ¿no es cierto? Que estaban en la yeshiva y querían ir al Kotel. Fueron al Kotel y el Rebbe había salido con la campaña de los tefilín. Pero uno se pone a pensar, Yehudim, que por ahí, miremoslo hoy en día, que están todos tatuados, o que están con aritos, o están con el pelo cortado a la última moda, o que andan con los pantalones todos raídos, o semidesnudos, o como sea. Y uno le agarra a ese Yehudí y le dice, vení, vamos a una mitzvah, vení, vamos a ponerle todos los tefilín. Y cuenta que cuando fue al cótel había un montón de estos Yehudim que nombré recién, haciendo cola para ponerse los tefilín. ¿Qué nos está mostrando? El Rebbe realmente creía y cree en cada Yehudí. Si el Rebbe no creería en cada Yehudí, no nos mandaría a hacer las campañas. Si el Rebbe no dice hacer la campaña del tefilín y de la vela de Shabbat, de Kashrut y de Tarat, de la Mikve, Tarat Mishpachá, Mezuzá, Tzedakah, Jinuj, educación, Abat Israel, el amor al prójimo, qué sé yo, de estudiar Torah, de tener muchos libros, y todas las campañas ahora viene Purim, de fijarnos de que cada Yehudí, sea quien sea, escuche la Megilá, escuche los rollos de Esther y cumpla las otras mitzvot. Lo hace por nosotros, seguro que si lo hace por nosotros, que nosotros vamos a tener los réditos por ser el brazo ejecutor de lo que el Rebbe nos está pidiendo. Pero fundamentalmente el Rebbe no nos está mandando a una guerra para que nos maten, Haz Shalom. El Rebbe nos está mandando a una guerra, entre comillas, para que triunfemos. ¿Y cuál es el triunfo? El triunfo que los judíos abren su corazón en todo sentido. Esto nos muestra lo que es un verdadero líder. El líder es el que cree en su pueblo. El Rebbe confiaba, creía, tenía emuná completa en cada yudí, y por eso nos mandó, y por eso nos pide, y por eso no dejó a nadie afuera. Y para terminar, por eso después los Nesiim, estos jefes, trajeron esas piedras preciosas. ¿A ellos qué les faltaba? A ellos tuvieron fríos con respecto a los judíos. Entonces trajeron las piedras que se ponían en el corazón, o sea, en el pectoral que da el corazón, para recibir ese calor, ese Warmkeit, como se dice en Yiddish, ese calor, ese fervor que un yehudí tiene que tener. Y con ese fervor vamos a ver al Mashiach y vamos a ver la construcción del tercer Beit HaMikdash pronto en nuestros días, inmediatamente, que sea de simjá, con alegría y con mucha simjá, porque estamos en el mes o en los 2 meses de alta alegría. Mañana Amén, nos amén. vemos.